El mundo perdido, 1912. Arthur Conan Doyle. Capítulo 13. Una escena que no olvidaré jamás. Cuando el sol se ponía y comenzaba aquella melancólica noche, vi la solitaria figura del indio en la vasta planicie que se abría allá abajo ante mí, y lo contemplé como una débil esperanza de salvación, hasta que desapareció entre las nieblas del atardecer que se elevaban teñidas de rosa por el sol poniente entre el río distante y yo. Estaba ya muy oscuro cuando regresé al fin a nuestro devastado campamento, y mi última visión al irme fue el rojo resplandor de la hoguera de Sambo, único punto de luz en el ancho mundo de abajo, como lo era su presencia leal en mi propia alma ensombrecida. Y sin embargo, me sentía más contento ahora, como no me había sentido después de aquel golpe aplastante que había caído sobre mí. Porque era bueno pensar que el mundo sabría lo que habíamos hecho, de modo que en el peor de los casos nuestros nombres no perecerían con nuestros cuerpos, sino que pasarían a la posteridad asociados al resultado de nuestros trabajos. Era algo aterrador dormir en aquel fatídico campamento, pero aún era más enervante hacerlo en la maraña de la jungla. Pero no había otra alternativa. Por un lado, la prudencia me avisaba de que me mantuviese en guardia, pero por el otro, mi exhausta naturaleza me impelía a no hacer nada de esta clase. Trepé a una rama del gran árbol Jingo, pero su redonda superficie no me ofrecía una sustentación estable, y seguramente me vendría abajo rompiéndome el cuello en el momento en que me adormeciera. Por lo tanto, bajé de nuevo y me puse a meditar sobre lo que debería hacer. Por último, cerré la puerta de la zareba. Encendí 3 fuegos separados en triángulo. Después de haber ingerido una cena reconfortante, me sumí en un profundo sueño que tuvo un despertar tan sorprendente como bienvenido. Al amanecer, justo cuando despuntaba el día, una mano se posó en mi brazo. Me levanté de golpe, con todos mis nervios vibrando y mi mano tanteando el rifle. Lancé un grito de alegría cuando, en la fría y gris luz de la mañana, vi a Lord John arrodillado junto a mí. Era él, y con todo, no era él. Cuando lo había dejado era una persona de talante sereno, maneras correctas y pulcritud en el vestir. Ahora estaba pálido, con ojos extraviados, respirando a boqueadas, como si hubiera corrido rápido y muy lejos. Su rostro delgado estaba ensangrentado y arañado, su ropa le colgaba en andrajos y había perdido el sombrero. Lo contemplé asombrado, pero él no me dio oportunidad para hacer preguntas. Al mismo tiempo que hablaba iba cogiendo cosas de entre nuestros depósitos. «Rápido, compañerito, rápido», exclamó. «Ahora cada momento cuenta. Agarre los rifles, los 2. Yo tengo los otros 2. Y ahora todos los cartuchos que pueda reunir. Llene sus bolsillos. Ahora, algo de comida. Media docena de latas será suficiente. Ya está bien. No se demore en hablar ni en pensar. Dese prisa o estamos perdidos». Aún semidormido e incapaz de imaginar el significado de todo aquello, me vi corriendo alocadamente por el bosque detrás del Lord John, llevando un rifle bajo cada brazo y un montón de alimentos en las manos. Corrí escabulléndose por entre lo más espeso del monte bajo, hasta que llegó a una densa mata de arbustos. Se arrojó dentro, sin cuidarse de las espinas, y se echó en el corazón del matorral, empujándome para que me colocase a su lado. «Eso es», jadeó. «Creo que aquí estamos a salvo. Tan seguro como el destino que ellos van a ganar el campamento. Va a ser su primera idea, pero lo que hemos hecho los confundirá». «¿Qué significa todo esto?», pregunté cuando hube recobrado el aliento. «¿Dónde están los profesores? ¿Y quién nos persigue?» «Los monos hombre», exclamó. «Por Dios, qué bestias. No levante la voz porque tienen el oído muy aguzado y la vista muy penetrante, también, pero su olfato es muy débil hasta donde pude juzgar. Por eso no creo que puedan descubrirnos husmeando. ¿Dónde estuvo usted, compañerito? De buena se salvó». En pocas frases y con voz susurrante le conté lo que había hecho. «Eso es bastante malo», dijo cuando oyó lo del dinosaurio y el pozo. «No es un sitio muy apropiado para una cura de reposo, ¿eh?» Pero yo no tenía idea de sus posibilidades hasta que esos demonios se apoderaron de nosotros. Una vez caí en manos de los caníbales papúas,
pero ellos son unos caballeros comparados con esta caterva. —¿Y cómo sucedieron las cosas? —pregunté. Fue a la mañana temprano. Nuestros doctos amigos empezaban a moverse. Ni siquiera habían comenzado a discutir. De pronto, empezaron a llover monos. Caían tan abundantes como las manzanas de un árbol. Supongo que se habían ido reuniendo en la oscuridad hasta que el gran árbol que se extendía sobre nuestras cabezas estuvo repleto de ellos. Yo le disparé a uno de ellos en la barriga, pero antes de que supiéramos dónde estábamos, nos habían puesto de espaldas en el suelo con los brazos abiertos. Yo los llamo monos, pero llevaban garrotes y piedras en las manos, y farfullaban entre ellos en alguna jerigonza. Por fin nos ataron las manos con lianas trepadoras, y por ende están mucho más adelantados que cualquier animal que yo haya visto en mis andanzas. Monos hombres, eso es lo que son, eslabones perdidos, y ojalá que siguieran perdidos. Se llevaron a su camarada herido, que sangraba como un cerdo, y se sentaron a nuestro alrededor. Y si alguna vez he visto en una cara la fría determinación de matar, fue en las suyas. Eran fulanos muy grandes, grandes como un hombre y mucho más fuertes. Tienen unos extraños ojos grises y cristalinos, bajo unas cejas peludas y rojizas. Permanecieron sentados, así, deleitándose con su caza. Challenger no es un gallina, pero hasta él se sentía acobardado. Se las arregló para ponerse de pie y les dijo a gritos que acabaran con aquello y se fueran. Creo que lo inesperado de todo esto le había hecho perder un poco la cabeza, porque los insultaba y maldecía como un lunático. No les hubiera dicho tantas palabrotas ni si se tratase de un grupo de esos periodistas que suelen ser sus favoritos. Bien, ¿y qué hicieron ellos? Yo escuchaba, con el ánimo en suspenso, la extraña historia que mi compañero me susurraba al oído, mientras durante todo el tiempo sus ojos agudos vigilaban en todas direcciones y su mano mantenía empuñado su rifle amartillado. Pensé que había llegado el fin para todos nosotros, pero en lugar de matarnos pareció que aquel discurso les había hecho variar sus intenciones. Todos ellos farfullaban y charlaban entre sí. Entonces, uno de ellos se puso de pie junto a Challenger. Sonríase si quiere, compañerito, pero palabra de honor que parecían parientes. Nunca lo habría creído si no lo hubiese visto con mis propios ojos. Este viejo mono hombre, que era el jefe, parecía una especie de Challenger rojizo, con todos y cada uno de los rasgos peculiares de belleza que adornan a nuestro amigo, solo que un poco más destacados. Tenía el cuerpo breve, los hombros anchos, el pecho abombado, sin cuello, la gran chorrera rojiza que formaba la barba, las cejas muy pobladas, la mirada de «¿Qué quieres, maldita sea?» en sus ojos. En fin, todo el catálogo. Cuando el mono hombre se colocó al lado de Challenger y le puso su manaza en el hombro, la impresión era completa. Summerlee estaba un poquito histérico y se puso a reír hasta las lágrimas. Los monos hombres rieron también, o por lo menos charlaron en su endemoniado cacareo, y luego se dispusieron a conducirnos a través del bosque. No quisieron tocar nuestras armas y las cosas, supongo que las consideraron peligrosas, pero se llevaron todos los víveres sueltos. Summerlee y yo fuimos tratados con rudeza durante la jornada. Mis ropas y mi piel lo demuestran, porque nos hicieron caminar en línea recta a través de los matorrales. Su propia piel no era afectada, ya que está curtida como el cuero. Pero Challenger estaba muy bien. 4 de ellos lo transportaban sobre sus hombros e iba como un emperador romano. ¿Qué es eso? Se oía a la distancia un extraño ruido tintineante parecido a unas castañuelas. «Allí van», dijo mi compañero, poniendo cartuchos en el segundo de sus rifles express de 2 cañones. «Cargue todos los suyos, compañerito camarada, porque no nos vamos a dejar prender con vida, y no lo piense más. Ese es el bochinche que hacen cuando están excitados. Por Dios, van a tener algo con que excitarse si nos descubren. No será como en la última resistencia de los Grey». Como cantaba cierto cabezota, aferrando sus rifles en sus rígidas manos en medio de un círculo de muertos y moribundos. ¿Puede oírlos ahora? Muy alejados. Esa pequeña banda no logrará nada, pero supongo que sus partidas de búsqueda están por todo el bosque. Bien, le estaba contando la historia de nuestras desgracias.
Rápidamente nos llevaron a su poblado, que tiene alrededor de 1000 chozas de ramas y hojas en una gran arboleda cercana al borde del farallón. Está a 3 o 4 millas de aquí. Las asquerosas bestias me palparon por todo el cuerpo y me siento como si nunca más pudiera estar limpio otra vez. Nos ataron. El fulano que me manipulaba sabía atar como un marinero. Y allí quedamos tendidos boca arriba cerca de un árbol, mientras un gran bruto armado de un garrote montaba guardia junto a nosotros. Cuando digo nosotros, quiero decir Summerlee y yo. El viejo Challenger estaba subido a un árbol, comiendo piñas y pasándolo estupendamente. Tengo el deber de reconocer que se las ingenió para conseguirnos algunas frutas y con sus propias manos aflojó nuestras ligaduras. Si usted lo hubiese visto sentado en lo alto de aquel árbol, en plena intimidad con su hermano gemelo, y cantando con su retumbante voz de bajo repicad locas campanas, porque cualquier clase de música los pone de buen humor, habría sonreído. Pero como usted comprenderá, nosotros no estábamos muy predispuestos a la risa. Dentro de ciertos límites ellos se inclinaban a dejarle hacer lo que quisiese, pero a nosotros nos tenían con la rienda corta. Era un gran consuelo para todos nosotros el saber que usted andaba suelto y que tenía bien guardados nuestros archivos. Y ahora, compañerito, le diré algo que lo va a sorprender. Dice usted que ha visto señales de vida humana, fuegos, trampas y todo lo demás. Y bien, nosotros hemos visto a los indígenas en persona. Eran unos pobres diablos, unos hombrecitos con cara de abatimiento que tenían hartos motivos para estar así. Al parecer los seres humanos ocupan un lado de la meseta, allá enfrente, donde usted vio las cuevas, y los monos hombres dominan este lado. Entre todos ellos hay una guerra sangrienta y constante. Esta es la situación hasta donde pude entenderla. Bueno, ayer los monos hombres se apoderaron de una docena de humanos y los trajeron prisioneros. En su vida oirá usted una cháchara y un griterío semejantes. Los hombres eran unos camaradas pequeñitos y cobrizos, y tenían tantas mordeduras y zarpazos que apenas podían caminar. Los monos hombres mataron a 2 de ellos allí mismo. A uno le arrancaron prácticamente el brazo. Fue algo completamente bestial. Eran unos chicos animosos y apenas si lanzaron un gemido. Pero a nosotros nos dejó literalmente enfermos. Summerlee se desmayó y el mismo Challenger tuvo gran trabajo para sostenerse firme. Creo que ya se han esfumado, ¿no es cierto? Escuchamos atentamente, pero solo las llamadas de los pájaros turbaban la profunda paz de la selva. Lord John volvió a su relato. Creo que se ha escapado usted de milagro, compañerito camarada. Probablemente la captura de esos indios les hizo borrar de la memoria la presencia de usted, porque de otro modo hubieran vuelto al campamento, fatalmente, y le habrían cogido allí. Naturalmente, como usted dijo, nos habían estado vigilando desde el principio encaramados en aquel árbol, y sabían perfectamente que faltaba uno de nosotros. No obstante, solo podían pensar en su última redada. Por eso fui yo y no una pandilla de monos quien le despertó esta mañana. Bueno, después tuvimos otro asunto horripilante. Dios mío, qué pesadilla fue todo aquello. ¿Recuerda aquella gran franja de cañas aguzadas allá abajo donde encontramos el esqueleto del norteamericano? Bien, está exactamente debajo del poblado de los monos hombres y por allí hacen saltar a sus prisioneros. Creo que si buscamos encontraremos montones de esqueletos en ese lugar. Tienen una especie de campo de desfiles en la cima y el despeñamiento se hace con las ceremonias apropiadas. Uno a uno, los pobres diablos tienen que saltar, y el juego consiste en ver si sencillamente se hacen pedazos contra el suelo o si quedan ensartados en las cañas. Nos llevaron a ver la ceremonia y toda la tribu se alineó en el borde. 4 indios saltaron y las cañas los atravesaron como agujas de coser a un pedazo de mantequilla. No es raro que hayamos encontrado el esqueleto del pobre Yankee con las cañas creciendo entre sus costillas. Era horrible, mas diabólicamente interesante. Todos mirábamos fascinados a los que daban la zambullida, aun cuando pensásemos que el próximo podía ser nuestro turno en el trampolín. Pero no nos tocó el turno. Guardaron a 6 de los indios para hoy. Eso al menos me pareció entender. Pero sospecho que íbamos a ser nosotros los astros protagonistas de la función. Puede que Challenger quedase fuera.
pero Summerlee y yo estábamos en la lista. Su lenguaje incluye muchas señas y no era difícil seguirlo. Por eso me pareció que era tiempo de arruinarles la función. Yo había estado maquinando el asunto y tenía 2 o 3 cosas claras en mi cabeza. Todo recaería sobre mí porque Summerlee estaba inutilizado y Challenger no podía mucho más. La única vez que pudieron acercarse el uno al otro, comenzaron a hablar en su jerga, porque no podían ponerse de acuerdo en la clasificación de aquellos demonios de cabeza pelirroja que nos habían atrapado. Uno decía que eran driopitecos de Java y el otro aseguraba que se trataba del pitecántropo. Locura llamo yo a eso, tonterías, o ambas cosas. Pero como digo, yo había pensado en 1 o 2 cosas que podrían ser de provecho. Una era que aquellos brutos no podían correr tan rápido como un hombre en terreno abierto. Tienen las piernas cortas y combadas, ¿ve usted? Y cuerpos pesados. El mismo Challenger podría dar unas yardas de ventaja en una distancia de 100 al mejor de ellos, y usted o yo seríamos unos perfectos campeones a su lado. La otra cosa era que no sabían nada acerca de las armas de fuego. Creo que nunca llegaron a comprender cómo se había herido el fulano aquel que derribé de un balazo. Si lográbamos apoderarnos de nuestros rifles, nadie podría decir lo que éramos capaces de hacer. Por eso me escapé esta mañana temprano. Le di una patada a mi guardián en la barriga que le dejó fuera de combate y me lancé a la carrera hacia el campamento. Allí lo encontré a usted y a los rifles, y ahora aquí estamos. «Pero los profesores», exclamé consternado. «Bueno, debemos volver para buscarlos y sacarlos de allí. Yo no pude traerlos. Challenger seguía subido en el árbol y Summerlee no estaba en condiciones de soportar el esfuerzo. La única probabilidad era venir a buscar las armas y tratar de rescatarlos. Claro que podría ser que los arrojaran de inmediato por los imbornales para vengarse. No creo que se animen a tocar a Challenger, pero no respondería de Summerlee. De todos modos hubieran vuelto a cogerlo, de eso estoy seguro. Por lo tanto, las cosas no han empeorado con mi fuga, pero es para nosotros un punto de honor volver allí, liberarlos o seguir con ellos hasta el final. De modo, compañerito camarada, que arriba los corazones, porque antes de amanecer se habrá resuelto el asunto de un modo u otro. He tratado de imitar aquí la jerga cortante de Lord Roxton, sus breves y vigorosas frases, el tono a medias burlón y a medias temerario que recorría su conversación. Pero era un jefe nato. Cuando el peligro arreciaba, sus modales garbosos se incrementaban, su conversación se hacía más chispeante, sus ojos fríos centelleaban de vida ardiente, y sus bigotes de Don Quijote se erizaban con jubilosa excitación. Su amor al peligro, su intensa apreciación del sentido dramático de una aventura, tanto más intensa cuanto más estrechamente metido estaba en ella. Su firme visión de que cada peligro es en la vida una forma de deporte, un juego feroz entre uno mismo y el destino, con la muerte como prenda, hacían de él un compañero maravilloso en momentos como aquellos. De no haber sido por los temores que nos inspiraba la suerte de nuestros compañeros, hubiera sido una auténtica alegría el lanzarme a una aventura como aquella con un hombre como este. Nos estábamos levantando de nuestro escondite en la maleza cuando de pronto sentí el apretón de su mano sobre mi brazo. «¡Por Dios!», susurró. «¿A qué vienen?». Desde donde nos encontrábamos tendidos podíamos entrever una nave parda, abovedada por los arcos verdes de las ramas y los troncos. Una partida de monos hombres cruzaba por allí. Iban en fila india, con sus piernas arqueadas y sus espaldas encorvadas, tocando a veces el suelo con las manos y volviendo las cabezas a derecha e izquierda mientras avanzaban al trote. Su postura agazapada hacía que parecieran más bajos, pero yo les calculé unos 5 pies de estatura. Tenían largos los brazos y su pecho era enorme. Muchos de ellos llevaban garrotes y a la distancia se parecían a una fila de hombres muy peludos y deformes. Durante unos instantes tuve esta clara imagen de ellos. Luego desaparecieron entre los arbustos. «Esta vez no será», dijo Lord John, que había empuñado su rifle. «Nuestra mejor oportunidad está en permanecer quietos hasta que hayan abandonado la búsqueda. Luego veremos cuándo podemos volver a su poblado y golpearlos donde más les duela. Démosles una hora y luego partiremos». Llenamos la espera abriendo una de nuestras latas de comida y asegurándonos el desayuno.
Lord Roxton solo había probado algo de fruta desde la mañana anterior, y devoró como un hombre hambriento. Luego, por fin, con nuestros bolsillos atestados de cartuchos y un rifle en cada mano, nos dirigimos a nuestra misión de rescate. Antes de abandonar nuestro escondite entre la maleza, señalamos cuidadosamente su posición y su orientación respecto al fuerte Challenger para poder hallarlo de nuevo en caso de necesidad. Nos escurrimos silenciosamente por entre los arbustos hasta que llegamos al mismo borde del farallón, cerca del viejo campamento. Allí hicimos alto, y Lord John me adelantó algo de sus planes. Mientras estemos dentro de la espesura del bosque, estos cerdos dominan la situación. Pueden vernos y nosotros no. Pero en el espacio abierto la cosa es diferente. Allí podemos movernos más rápido que ellos. Por lo tanto, debemos permanecer en el campo abierto todo lo que podamos. El borde de la meseta está menos poblada de árboles grandes que la tierra interior. Esta será entonces nuestra línea de avance. Camine despacio, mantenga los ojos abiertos y su rifle preparado. Sobre todo, no deje que lo hagan prisionero mientras le quede un cartucho. Este es mi último mensaje, compañerito. Cuando llegamos al borde del risco, miré hacia abajo y vi a nuestro buen negro Sambo sentado sobre una roca situada debajo de nosotros y fumando. Me hubiese gustado saludarlo con un grito y contarle cómo estábamos, pero era demasiado peligroso, ya que podían oírnos. Los bosques parecían estar llenos de monos hombres. Una y otra vez oímos su curioso parloteo tintineante. En tales ocasiones nos sumergíamos en el macizo de arbustos más próximo y nos quedábamos quietos hasta que el ruido se alejaba. Nuestro avance, por lo tanto, era muy lento, y habrían transcurrido por lo menos 2 horas cuando advertí, ante la cautela de los movimientos del Lord John, que deberíamos estar muy cerca de nuestro destino. Me hizo señas de que permaneciera inmóvil y se adelantó arrastrándose. 1 minuto después estaba de vuelta, con su rostro temblando de ansiedad. «Venga», dijo, «venga rápido. Quiera Dios que no sea demasiado tarde». Cuando me arrastré hacia adelante para colocarme a su lado, estaba temblando de excitación nerviosa. Atisbando entre los arbustos, pude ver el claro que se abría ante nosotros. Era una escena que no olvidaré jamás hasta el día de mi muerte. Tan fantástico, tan imposible, que no sé cómo voy a conseguir que usted lo crea, o cómo podré yo mismo tenerlo por cierto si vivo lo suficiente para sentarme otra vez en un diván del Savage Club y observar desde allí la solidez parduzca del Embankment. Sé que entonces me parecerá una pesadilla salvaje, un delirio febril. Por eso quiero ponerlo por escrito, cuando todavía está fresco en mi memoria. Alguien, al menos el hombre que está tendido a mi lado sobre la hierba húmeda, sabrá si he mentido. Un espacio amplio y abierto se extendía ante nosotros. Tendría unos centenares de yardas de ancho, cubierto de césped verde y arbustos bajos hasta el mismo filo del precipicio. Rodeando este claro, crecía un semicírculo de árboles que tenían unas curiosas chozas edificadas con follaje y apiladas unas encima de las otras entre las ramas. Se parecía a un roquedal donde anidan las aves marinas, y cada nido era una pequeña casa. Las entradas de estas casas y las ramas de los árboles estaban atestadas de una densa muchedumbre de monos hombres, de cuya estatura deduje que eran las hembras y los niños de la tribu. Ellos formaban el fondo del cuadro, y todos estaban mirando con ansiedad la misma escena que nos fascinaba y azoraba a nosotros. En aquel espacio abierto y cerca del borde del farallón, estaba reunido un grupo de más de un centenar de aquellos seres velludos de pelo rojizo, muchos de ellos de enorme talla y todos de horrible apariencia. Reinaba cierta disciplina entre ellos, porque ninguno intentaba romper la línea que habían formado. Frente a ellos se hallaba un pequeño grupo de indios. Eran unos individuos pequeños, bien formados, de piel rojiza que brillaba como cobre pulimentado bajo la fuerte luz del sol. Junto a ellos estaba de pie un hombre blanco, alto y delgado, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, expresando con toda su actitud el horror y la congoja. No había error posible. Era la angulosa figura del profesor Summerlee. Delante y alrededor del abatido grupo de prisioneros había algunos monos hombres que los vigilaban estrechamente y hacían la huida imposible. Después, separadas de todos los demás y cerca del borde del precipicio, estaban 2 figuras tan extrañas y, en otras circunstancias, tan cómicas,
que absorbieron toda mi atención. Una de ellas pertenecía a nuestro camarada, el profesor Challenger. Los restos de su chaqueta aún colgaban de sus hombros, pero su camisa estaba completamente desgarrada y su gran barba se mezclaba con la negra maraña que cubría su poderoso pecho. Había perdido su sombrero y su cabello, que había crecido mucho durante nuestros vagabundeos, rodeaba en salvaje desorden. Un solo día había bastado para convertir al más elevado producto de la civilización moderna en el más desesperanzado salvaje de Sudamérica. Junto a él estaba su amo, el rey de los monos hombres. En todo, tal como había dicho Lord John, era la imagen exacta de nuestro profesor, salvo que la coloración de su pelo era rojiza en lugar de negra. La misma figura corta y ancha, los mismos hombros vigorosos, la misma inclinación de los brazos hacia adelante, la misma barba hirsuta que se confundía con el velludo pecho. Solamente la parte superior de las cejas, donde la frente inclinada y estrecha terminaba enseguida en el cráneo bajo y curvo del monohombre, contrastaba agudamente con el cráneo amplio y magnífico del europeo, y podía verse alguna diferencia marcada. En todo lo demás, el rey era una absurda parodia del profesor. Todo esto, que me llevó tanto espacio de escribir, se me quedó estampado en pocos segundos. Entonces teníamos cosas muy distintas en qué pensar, porque un drama curioso se estaba desarrollando. Dos de los monos hombres habían sacado a uno de los indios de en medio del grupo y lo arrastraban al borde del precipicio. El rey levantó una mano a manera de señal. Agarraron al indio por sus brazos y piernas y lo balancearon 3 veces, atrás y adelante, con una tremenda violencia. Luego, con un espantoso envión, dispararon al infeliz por encima del precipicio. Lo lanzaron con tanta fuerza que describió una elevada curva en el aire antes de comenzar su descenso. Cuando desapareció de la vista, toda la concurrencia, con excepción de los guardias, se precipitaron hacia el borde del precipicio, y hubo una larga pausa de silencio absoluto, rota por un loco alarido de placer. Empezaron a dar saltos, agitando sus brazos largos y velludos en el aire y aullando con regocijo. Luego se apartaron del borde, volviendo a formar en fila para esperar a la próxima víctima. Esta vez le tocaba a Somerley. 2 de sus guardias lo cogieron por las muñecas y lo empujaron brutalmente hacia el frente. Su delgada figura y sus largos miembros lucharon y se estremecieron como los de una gallina arrancada de la jaula. Challenger se había vuelto hacia el rey y movía frenéticamente sus manos ante él. Estaba rogando, alegando, implorando por la vida de su camarada. El mono hombre lo apartó con rudeza y sacudió la cabeza. Era el último movimiento consciente que iba a hacer sobre la tierra. Resonó el estampido del rifle de Lord John y el rey se desplomó, quedando en el suelo como una revuelta maraña rojiza. «¡Dispare hacia donde están más apiñados! ¡Fuego, hijo, fuego!», gritó mi compañero. Hasta el hombre más vulgar esconde en el alma extraños abismos sanguinarios. Yo soy por naturaleza de corazón tierno, y más de una vez se me han humedecido los ojos ante los aullidos de una liebre herida. Sin embargo, ahora me invadía la sed de sangre. Me vi en pie, paseando uno de los cargadores y luego el otro, abriendo la recámara para recargarla, cerrándola con fuerza otra vez, dando vítores y alaridos mientras hacía eso, con la pura ferocidad y el júbilo de la matanza. Nosotros 2, con los 4 rifles, hicimos unos terribles estragos. Los 2 guardias que conducían a Somerley habían caído, y aquel se tambaleaba como un borracho en medio de su sorpresa, incapaz de comprender que era un hombre libre. La densa banda de los monos hombres corría aturdida de un lado a otro, atónita ante este huracán mortífero cuyo origen y significado no podían comprender. Se agitaban, gesticulaban, chillaban y saltaban por encima de los que habían caído. Luego, con un súbito impulso, se lanzaron como una masa vociferante buscando refugio en los árboles, dejando tras de sí el suelo sembrado de camaradas heridos. Los prisioneros fueron abandonados de momento, de pie en el centro del claro. El rápido cerebro de Challenger entendió enseguida la situación. Cogió del brazo al azorado Somerley y ambos corrieron hacia nosotros. 2 de sus guardianes saltaron hacia ellos, pero fueron derribados por 2 balazos de Lord John. Corrimos hacia el claro para unirnos a nuestros camaradas y pusimos un rifle cargado en la mano de cada uno de ellos.
pero Summerlee estaba exhausto y apenas si podía moverse, tambaleándose sobre sus pies. Ya los monoshombres se estaban recobrando de su pánico. Avanzaban a través de los matorrales amenazando con cortarnos el paso. Challenger y yo hicimos correr a Summerlee a la par nuestra, llevándolo cogido de los codos, mientras Lord John cubría nuestra retirada disparando una y otra vez cuando la cabeza de algún salvaje asomaba gruñendo entre los arbustos. Aquellas bestias parlanchinas nos pisaron los talones durante 1 milla o más. Luego, la persecución se fue debilitando, porque comprendieron nuestro poder y ya no querían hacer frente a los infalibles rifles. Cuando por fin alcanzamos el campamento, miramos hacia atrás y nos encontramos solos. Eso nos pareció, pero estábamos equivocados, sin embargo. Apenas habíamos cerrado la puerta de espinos de nuestra zareba, cambiado un apretón de manos y arrojados al suelo jadeantes cerca de nuestro manantial, cuando oímos un ruido de pasos y luego unos gemidos suaves e implorantes en el exterior de nuestro portal. Lord Roxton se lanzó hacia allí, rifle en mano, y abrió la puerta de par en par. Allí, prosternados hasta tocar el suelo con la frente, estaban tendidas las pequeñas figuras cobrizas de los 4 indios supervivientes, temblando de miedo ante nuestra presencia, pero sin embargo implorando nuestra ayuda. Con un expresivo ademán, uno de ellos señaló los bosques que los rodeaban, queriendo significar que estaban llenos de peligros. De inmediato, se precipitó hacia adelante y rodeando con los brazos las piernas del Lord John, apoyó su cara contra ellas. ¡Por Dios!, exclamó Lord John, atusando su bigote con gran perplejidad. ¿Qué vamos a hacer con esta gente, digo yo? Levántese, muchacho, y aparte su cara de mis botas. Summerlee se estaba incorporando y estaba cargando su vieja pipa de escaramujo. Debemos ponerlos a salvo, dijo. Usted nos ha arrancado a todos de las fauces de la muerte, palabra que ha sido una obra bien hecha. Admirable, exclamó Challenger. Admirable. No solo nosotros como individuos, sino toda la ciencia europea colectivamente, estamos obligados a usted por una profunda deuda de gratitud ante lo que ha hecho. No vacilo en declarar que la desaparición del profesor Summerlee y la mía propia habrían dejado un sensible vacío en la historia moderna de la zoología. Nuestro joven amigo aquí presente y usted han hecho un trabajo estupendo. Nos brindó la resplandeciente sonrisa paternal de siempre, pero la ciencia europea se habría sentido algo sorprendida si hubiera podido ver a su hijo dilecto, esperanza del futuro, con su cabeza enmarañada y desaseada, su pecho desnudo y sus ropas hechas jirones. Tenía una de las latas de carne entre sus rodillas y sostenía entre sus dedos unos voluminosos trozos de carnero australiano en conserva. El indio levantó la vista hacia él, y luego, con un gañido, se prosternó en el suelo agarrándose a la pierna del Lord John. «No te asustes, jovencito», dijo Lord John, palmeando la desgreñada cabeza que tenía delante. «Challenger, su aspecto lo ha confundido, y por Dios que no me extraña. Bueno, mocito, él es un ser humano, nada más, igual que todos nosotros». «Verdaderamente, señor», exclamó el profesor. «Bueno, Challenger, ha sido una suerte para usted que usted se salga un poco del ordinario. De no ser por su gran parecido con el rey, a fe mía, Lord Roxton, que usted va demasiado lejos. Bueno, es un hecho. Le ruego, señor, que cambie de tema. Sus observaciones son irrelevantes e ininteligibles. El problema que se nos presenta es, ¿qué vamos a hacer con estos indios? Resulta obvio que deberíamos escoltarlos hasta sus hogares si supiéramos dónde viven. Sobre eso no hay dificultad alguna, dije. Viven en las cuevas que hay al otro lado del lago central. Nuestro joven amigo aquí presente sabe dónde viven. Sospecho que será bastante lejos. Unas 20 millas largas, dije. Summerlee lanzó un gruñido. Yo, por mi parte, no podré llegar hasta allí. Todavía estoy escuchando los aullidos de esas bestias siguiendo nuestro rastro. Mientras hablaba, oímos venir desde muy lejos, desde los oscuros recovecos del bosque, el agudo chillido de los monos hombres. Los indios, de nuevo, lanzaron un débil lamento de temor. «Tenemos que irnos, e irnos rápidamente», dijo Lord John. «Usted,
Ayude a Somerley, compañerito. Estos indios pueden cargar con nuestras provisiones. Vamos, pues, antes de que puedan vernos. En menos de media hora habíamos alcanzado nuestro refugio en la maleza y nos habíamos ocultado dentro. Durante todo el día escuchamos las llamadas agitadas de los hombres monos en dirección de nuestro antiguo campamento, pero ninguno de ellos vino hacia donde estábamos, de modo que los cansados fugitivos, rojos y blancos, gozaron de un largo y profundo sueño. Me hallaba yo adormecido al anochecer cuando alguien me tiró de la manga y advertí que Challenger estaba arrodillado junto a mí. «Señor Malone, usted lleva un diario de todos estos acontecimientos y espera eventualmente publicarlos», dijo solemnemente. «Estoy aquí solamente como un corresponsal de prensa», contesté. «Exactamente. Quizá haya escuchado usted algunas fatuas observaciones de Lord John Roxton, de las que parecía deducirse que había cierta semejanza». «Sí, he escuchado. No necesito decirle que cualquier publicidad que se diera a semejante idea, cualquier ligereza en su narración acerca de lo que ocurrió, resultaría altamente ofensiva para mí. Me mantendré dentro de los límites de la verdad. Las observaciones del Lord John son frecuentemente fantasiosas en exceso, y es capaz de atribuir las razones más absurdas al respeto que siempre demuestran hasta las razas más subdesarrolladas hacia la dignidad y el carácter. ¿Sigue usted mi razonamiento? Por entero. Dejo el asunto a su libre discreción. Y añadió después de una larga pausa, en realidad el rey de los monos hombres era un ser de gran distinción, una personalidad de notable belleza e inteligencia. ¿No le impresionó así a usted? Un ser extraordinario, dije. Y el profesor, que pareció haberse quitado una gran preocupación, se acostó de nuevo a dormir.